El marido de mi hija le derramó agua hirviendo en el brazo. Las ampollas se formaron al instante en su delicada piel, mientras mi nieto gritaba de terror. Cuando por fin pudo visitarme 3 semanas después, vi las cicatrices y mi sangre hirvió como el agua que él usó para marcarla. Esa misma noche hice una sola llamada. A la mañana siguiente, el marido me telefoneó rogando perdón. Pero ya era demasiado tarde. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El olor a canela impregnaba mi pequeña tienda esa tarde de octubre. Estaba acomodando nuevos bordados cuando la silueta familiar de Lucía apareció en la puerta. Mi corazón se llenó de esa alegría automática que solo una madre conoce, pero algo era diferente. Llevaba una blusa de manga larga a pesar del calor, y su rostro, antes luminoso como el sol, parecía una vela a punto de apagarse. «Mamá», dijo suavemente, forzando una sonrisa. Lucía siempre fue mi luz, mi esperanza en forma humana. Desde pequeña, sus sueños eran tan grandes como el cielo. Quería estudiar, viajar, conocer el mundo más allá de las montañas que rodeaban nuestra ciudad. Y lo logró. Se graduó como maestra, se casó con Ramón, un ingeniero civil de familia influyente, y tuvieron a Mateo, mi precioso nieto de 7 años. Dejé el bordado a un lado y la abracé, sintiendo su cuerpo tensarse bajo mi contacto. Algo andaba mal, muy mal. «Ven, preparé agua de Jamaica», la invité, guiándola a la pequeña sala en la parte trasera de la tienda. Mientras servía la bebida, un movimiento de Lucía hizo que su manga se subiera unos centímetros. Fue solo un vistazo, pero suficiente para que mi corazón se detuviera. En la piel delicada de su muñeca había una marca roja y ampollada, con bordes irregulares que parecían la cartografía de una pesadilla. «¿Qué es eso?», pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Lucía bajó la manga con la velocidad de quien esconde un secreto terrible. «Nada, mamá. Se me cayó agua hirviendo mientras hacía café». La mentira sonó tan ensayada que casi le creí. Casi. Quise insistir, arrancarle la verdad, pero algo me detuvo. Un miedo ancestral, tal vez. El miedo a descubrir que mi peor pesadilla era una realidad. En cambio, le pregunté por Mateo, por las clases en la escuela donde ella daba clases, tratando de encontrar en las entrelíneas alguna pista de lo que realmente estaba pasando. Fue entonces cuando Mateo entró corriendo, sus pequeños pies haciendo ruido en el piso de madera gastada de la tienda. «¡Abuela!», se lanzó a mis brazos, su pequeño cuerpo transmitiendo más calor y vida de lo que sentía en Lucía. «Mi pequeño guerrero», susurré, abrazándolo con fuerza. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, brillaban con esa inocencia que yo rezaba para que nunca le fuera robada. Aproveché un momento en que Lucía fue al baño para arrodillarme a la altura de Mateo. «¿Tu papá está bien?», pregunté casualmente, tratando de mantener mi voz ligera. La sonrisa de Mateo desapareció como una nube cubriendo el sol. Miró sus propios pies, balanceándose de un lado a otro. «Papá grita mucho», respondió finalmente, tan bajo que tuve que inclinarme para escucharlo. «Se le pone la cara roja como un chile cuando está enojado». Mi corazón se hundió. Mateo continuó, sus palabras saliendo como agua de una presa rota. «Ayer tiró la tetera caliente al piso. Mamá lloró». Tragué saliva, tratando de controlar el temblor que comenzaba en mis manos. Antes de que pudiera preguntar más, Lucía regresó, y el tema murió como una vela apagada por el viento. Se quedaron un poco más. Lucía evitando mi mirada, Mateo dibujando en un cuaderno viejo que guardaba para él. Cuando se despidieron, los observé por la ventana mientras caminaban por la calle de adoquines. Lucía encorvada, como si cargara un peso invisible. Mateo saltando a su lado, inconsciente del abismo que se abría bajo sus pies. Esa noche no pude dormir. La imagen de la quemadura en el brazo de Lucía bailaba detrás de mis párpados cerrados.
No era una quemadura accidental. Yo conocía bien esas marcas. Era una quemadura intencional, con un patrón definido, como si alguien hubiera derramado algo hirviendo deliberadamente en su piel. La mañana llegó, trayendo decisión en lugar de miedo. Tomé el teléfono y marqué el número de Ramón. Mi yerno, el hombre a quien confié la felicidad de mi hija. Doña Carmen. Su voz sonó educada, casi amable. ¿A qué debo el honor? Vi las quemaduras en el brazo de Lucía. Dije sin rodeos, mi voz más firme que mi corazón. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que duró solo segundos, pero que dijo más que 1000 palabras. ¿Y si lo hice? La voz de él cambió por completo, volviéndose fría como el hielo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Una anciana vendedora de canastas contra un Vázquez? Su apellido, el de una de las familias más influyentes de la región, fue pronunciado como un escudo, una armadura que lo protegía de las consecuencias de sus actos. Colgué sin responder. Mis manos temblaban tanto que apenas pude poner el teléfono en el gancho. La verdad estaba allí, cruda y terrible como una herida abierta. Ramón estaba quemando a mi hija, marcándola con fuego, como si fuera ganado. Y él creía estar por encima de la ley gracias a su apellido. Pude haber llorado. Pude haberme ahogado en la desesperación. Pero en su lugar sentí que algo diferente nacía dentro de mí. Algo antiguo y feroz, como una serpiente que despierta de un largo sueño. Ramón había cometido un error terrible. Había subestimado el poder de una madre. Tomé el teléfono de nuevo, pero esta vez marqué un número diferente. Un número que no usaba desde hacía años, guardado en una vieja agenda con la tapa descolorida. ¿Miguel? Mi voz sonó extraña a mis propios oídos. Soy yo, Carmen. Necesito tu ayuda. Miguel Saldaña había sido amigo de mi difunto marido, un hombre que conocía los rincones oscuros de la ley, los caminos que no aparecen en los mapas oficiales. Contestó al tercer timbrazo, como si hubiera estado esperando mi llamada todos estos años. Carmen, respondió simplemente. Por fin. 3 días después, estaba sentada en un café en el centro histórico de Morelia. El sol de la tarde doraba las fachadas coloniales, los turistas tomaban fotos de la magnífica catedral, y yo esperaba con una taza de café intacta frente a mí. Miguel llegó puntualmente, como siempre. Su cabello estaba más canoso, su rostro más marcado por el tiempo, pero sus ojos, esos ojos que veían a través de las personas, seguían siendo los mismos. «Muéstrame», pidió sin ceremonias, después de sentarse. Deslicé sobre la mesa un sobre café. Dentro estaban las fotos que había tomado con mi celular viejo mientras Lucía dormía en mi casa la noche anterior. Imágenes de las quemaduras en sus brazos, algunas recientes, otras ya cicatrizando, formando un mapa de sufrimiento en su piel. Miguel examinó cada una con expresión impasible, pero noté cómo sus dedos apretaban el papel con creciente fuerza. Ramón Vázquez, dije en voz baja. Cree que puede hacer esto porque su familia controla la mitad de la ciudad. Miguel asintió lentamente. Los Vázquez compran jueces como quien compra tortillas en la plaza, comentó. La policía no va a ayudar. Lo sé, respondí. Por eso vine a ti. Miguel me miró por un largo momento, como si estuviera midiendo mi determinación. ¿Qué quieres, Carmen? Justicia, respondí simplemente. La palabra flotó entre nosotros, densa como el humo. Miguel guardó las fotos de vuelta en el sobre. La justicia no es gratis, ni es limpia como en las películas. ¿Estás segura? Pensé en Lucía, en la niña que acuné en mis brazos, a la que le enseñé a bordar, que soñaba con un mundo mejor. Pensé en las quemaduras en su piel, en el terror en sus ojos, en el futuro de Mateo creciendo en una casa donde la violencia era rutina. Estoy segura, respondí, mi voz sin dejar lugar a dudas. Miguel se levantó, guardando el sobre en el bolsillo interior de su saco. No me busques. Cuando sea el momento, te encontraré.
Mientras lo veía partir, sentí que un peso se me quitaba de los hombros, solo para ser reemplazado por otro diferente. Acababa de poner un engranaje en movimiento, una máquina cuya naturaleza solo entendía parcialmente. La semana siguiente mantuve mi rutina con un esfuerzo deliberado. Abría la tienda cada mañana, tejía canastas bajo la suave luz que entraba por la ventana, vendía a los turistas que admiraban la auténtica artesanía mexicana. Sonreía cuando era necesario, hablaba cuando era apropiado, pero por dentro yo era puro fuego contenido. Lucía me visitó de nuevo, esta vez con nuevas marcas escondidas bajo las mangas. Su mirada estaba cada vez más distante, como si se estuviera retirando a algún lugar dentro de sí misma donde Ramón no pudiera alcanzarla. Era una estrategia de supervivencia que yo conocía bien. Mi propia madre había hecho lo mismo durante los años de abuso a manos de mi padre. Quería gritarle que la ayuda estaba en camino, que no tenía que seguir soportando eso, pero me contuve. Cualquier cambio en mi comportamiento podría alertar a Ramón. En cambio, le apliqué crema de aloe vera en las quemaduras más recientes, algunas con la forma perfecta de cucharas de metal calentadas, y me tragué mis lágrimas. «Estoy bien, mamá», susurró Lucía mientras trataba una marca particularmente fea en la parte interior de su codo. «Me lo merezco. Soy una pésima esposa». Sus palabras casi me rompieron. Era la voz de él hablando a través de ella, las mentiras que él plantaba en su mente mientras le quemaba el cuerpo. Me mordí la lengua hasta sentir el sabor metálico de la sangre. No era el momento de contradecirla. Eso solo la haría alejarse. Era el momento de esperar. 2 semanas después de mi conversación con Miguel, noté un coche negro estacionado en la esquina opuesta a mi tienda. Se quedó allí todo el día, el conductor invisible detrás de los vidrios oscuros. Al día siguiente, el mismo coche apareció de nuevo, y al siguiente. En ningún momento vi a alguien entrar o salir de él, pero sabía que estaba siendo observada. Extrañamente, esa presencia silenciosa me calmaba. Significaba que Miguel no había olvidado mi petición, que los engranajes estaban girando. Fue el miércoles que Ramón apareció en mi tienda. Entró como si el lugar le perteneciera, su traje caro y su reloj de oro formando un contraste impactante con las paredes desgastadas y las humildes canastas. «Suegra», saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué lugar pintoresco». Seguí tejiendo la canasta que tenía en las manos, como si su presencia no fuera más molesta que una mosca en la pared. «Ramón», respondí simplemente. Dio la vuelta a la tienda, tocando las artesanías con desdén. «Sabe, he notado que Lucía está muy apegada a usted últimamente. Visitas frecuentes, llamadas largas». Mantuve mis ojos en mi trabajo. «Somos madre e hija». «Sí, sí», agitó la mano, desechando lo obvio. «Pero me preocupa que estas visitas la estén distrayendo de sus obligaciones en casa. Mateo necesita la atención de su madre. Yo necesito una esposa presente». Finalmente levanté los ojos para mirarlo. «Y Lucía necesita un marido que no la queme con agua hirviendo». Su sonrisa se congeló. Por un instante vi la máscara deslizarse, revelando la oscuridad que había debajo. Luego, tan rápido como apareció, la sombra se fue, reemplazada por el encanto calculado. «Ay, Carmen, siempre con su imaginación fértil. Lucía es tan torpe, siempre tiene accidentes en la cocina». Se acercó, inclinándose sobre el mostrador. «Sería una pena que esos accidentes empeoraran, ¿no cree?» El miedo me atravesó como un cuchillo, pero no lo demostré. En cambio, miré más allá de él, hacia la ventana de la tienda. El coche negro seguía allí, silencioso como una promesa. «Sería una pena de verdad», respondí con calma, «para todos los involucrados». Ramón entrecerró los ojos, tratando de descifrar el significado detrás de mis palabras. Luego, con una última mirada de evaluación, salió de la tienda, dejando atrás solo el aroma de su perfume caro y una amenaza no verbalizada. Esa noche, Miguel por fin me llamó.
Ha comenzado, fue todo lo que dijo antes de colgar. Me senté en el porche de mi pequeña casa, mirando las estrellas sobre Morelia. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda después de una ligera lluvia. En noches como esa solía sentir paz, pero esa noche en particular, lo que sentí fue muy diferente. Era anticipación. A la mañana siguiente, la noticia llegó como un trueno en un día despejado. Ramón Vázquez, el respetable ingeniero de familia tradicional, estaba bajo investigación federal. Malversación, fraude en licitaciones, lavado de dinero. Las acusaciones se acumulaban como nubes de tormenta. Encendí la pequeña televisión en la tienda justo a tiempo para ver a Ramón saliendo de la oficina federal en Morelia, tratando de esconder el rostro de las cámaras. Su abogado hacía declaraciones apresuradas sobre acusaciones infundadas y persecución política. Pero la mirada aterrorizada de Ramón contaba otra historia. Dentro de mí, un sentimiento extraño floreció. No era exactamente satisfacción ni alegría. Era algo más primitivo, más honesto. Era la sensación de ver la balanza empezar a equilibrarse. Lucía apareció en la tienda horas después, con Mateo. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos de tanto llorar. ¿Viste las noticias?, preguntó en voz baja, después de que Mateo se distrajera con un juego de soldaditos de madera que yo guardaba para él. Asentí. Las vi. Dais que es una conspiración, que alguien quiere destruirlo, continuó ella, su voz temblorosa. Está furioso, mamá. Nunca lo había visto así. Sentí que mi corazón se encogía. ¿Estás segura allí? Lucía desvió la mirada. Él no regresó a casa anoche. Está en la oficina, con los abogados. Tomé sus manos entre las mías, notando cómo se estremeció cuando toqué cerca de una quemadura reciente. Quédate aquí. Tú y Mateo pueden dormir en la habitación de invitados. No puedo, respondió rápidamente, el miedo evidente en su voz. Se pondría aún más furioso si se enterara. Dijo que necesito estar en casa, mantener las apariencias. Antes de que pudiera insistir, la puerta de la tienda se abrió y una joven entró. Cabello perfectamente peinado, ropa cara, un micrófono en la mano. Detrás de ella, un hombre con una cámara en el hombro. «¿Señora Carmen Ruiz?», preguntó la joven con una sonrisa profesional. «Soy Alejandra Mendoza, de Televisión Michoacán. Nos gustaría hablar sobre su yerno, Ramón Vázquez». Lucía palideció aún más, agarrando mi brazo con fuerza. Sentí el terror emanando de ella, como el calor de una llama. «Sin comentarios», respondí firmemente, colocándome entre la reportera y mi hija. «Por favor, retírese de mi tienda». La joven dudó, claramente no esperando resistencia. Solo algunas preguntas sobre las acusaciones y sobre los rumores de violencia doméstica. «Fuera», repetí, mi voz sin dejar espacio para la discusión. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Lucía se desplomó en una silla, temblando. «¿Cómo lo saben?», susurró. «¿Quién contó sobre lo que pasa en casa?». Negué con la cabeza, fingiendo ignorancia, mientras mi corazón latía contra mis costillas. «No sé, mija. Tal vez alguien vio algo, dijo algo». Lucía me miró a los ojos y por un momento temí que pudiera ver a través de mí, ver el fuego que yo había iniciado, pero solo bajó la cabeza, derrotada. «Él me va a culpar por esto», murmuró. «Dirá que hablé de más, que lo traicioné». Sostuve su rostro entre mis manos, obligándola a mirarme. «Escucha bien, Lucía. Lo que Ramón te hace no es tu culpa. Nunca lo ha sido. Nunca lo será». Una lágrima solitaria rodó por su rostro. «No entiendes, mamá. Dijo que si intentaba dejarlo me quitaría a Mateo, que nadie me creería contra un Vázquez». Miré a Mateo, inocentemente jugando en la esquina de la tienda. Mi nieto, el niño de ojos brillantes que merecía mucho más que crecer en una casa donde el miedo reinaba. «Las cosas están cambiando», dije suavemente. «Confía en mí». Esa noche, después de que Lucía y Mateo se fueron,
A pesar de mis protestas, recibí otra visita. Miguel entró silenciosamente por la puerta trasera, como una sombra deslizándose por la pared. Los federales encontraron documentos comprometedores en su oficina, informó sin preámbulos. Contratos sobrevaluados, cuentas en paraísos fiscales, pagos a funcionarios públicos. La familia está tratando de encubrirlo, pero hay demasiada gente involucrada. ¿Y qué hay de las otras cosas?, pregunté. ¿Sobre Lucía? Miguel se apoyó en la mesa, su rostro parcialmente iluminado por la débil lámpara. Tenemos testimonios, la empleada, el jardinero, incluso el chofer. Todos vieron las marcas, escucharon los gritos, pero... ¿Pero? Sin Lucía no tenemos caso. Ella necesita testificar, Carmen. Necesita mostrar las quemaduras, contar la historia. Cerré los ojos, sintiendo el peso de esa verdad. Tiene miedo. La amenazó con Mateo. Miguel suspiró, pasándose la mano por el cabello canoso. Ramón ya sobornaba a los jueces de familia desde hace años. En un proceso de custodia normal, él ganaría. ¿Y ahora? Una lenta sonrisa se formó en sus labios. Ahora está acorralado. La familia ya no puede protegerlo como antes. Todos están tratando de salvar su propio pellejo. Sentí que una llama de esperanza se encendía en mi pecho. ¿Entonces hay una posibilidad? La hay, confirmó Miguel, pero solo si Lucía es valiente. Después de que Miguel se fue, me quedé sentada en la oscuridad, pensando en la valentía. No la valentía de las películas, grandiosa y espectacular, sino la valentía silenciosa que las mujeres como yo y Lucía necesitábamos cada día. La valentía de despertar y enfrentar otro día. La valentía de proteger a los que amamos, incluso cuando nuestro propio mundo se está desmoronando. A la mañana siguiente fui a la casa de Lucía, una mansión imponente en el barrio más exclusivo de Morelia, con paredes altas y un jardín meticulosamente cuidado. Un monumento a la riqueza de los Vázquez y para mi hija, una prisión dorada. La empleada me recibió con ojos asustados, susurrando que el señor estaba en casa y de mal humor. Ignoré su advertencia y me dirigí directamente a la sala de estar, donde encontré a Ramón al teléfono, el rostro rojo de ira. «No me importa lo que cueste», le gritaba al aparato. «Compra al maldito juez, compra al fiscal, compra a quien sea necesario». Cuando me vio, sus ojos se entrecerraron peligrosamente. «Te llamo luego», murmuró al teléfono antes de colgar. «¿Qué hace aquí, suegra?» «Vine a ver a mi hija», respondí con calma, aunque sentía que mi corazón se aceleraba. «Lucía está indispuesta», respondió secamente. «Vuelva otro día». Me mantuve firme. «¿Dónde está Ramón?» Algo en mi voz debió sonar diferente, porque me estudió con renovada atención. «¿Por qué la prisa, Carmen? ¿Por qué ahora?» Se acercó, su perfume caro invadiendo mi espacio. Curioso cómo todas estas acusaciones surgieron de repente, ¿no? Casi como si alguien estuviera coordinando todo. No retrocedí. «¿Dónde está mi hija?» Una sonrisa cruel se formó en sus labios. «¿Quiere verla? Está bien». Me condujo escaleras arriba hasta el dormitorio principal. Abrió la puerta con un gesto teatral, revelando a Lucía sentada en el borde de la cama, encogida como un pájaro herido. Levantó la vista cuando entramos, y el terror en su mirada me heló la sangre. «Mira quién vino a visitarte, querida», anunció Ramón con falsa cordialidad. «Tu madre está preocupada por ti». Lucía intentó sonreír, pero sus labios temblaban demasiado. «Estoy bien, mamá, solo un poco cansada». Fue entonces que lo noté. Llevaba una blusa de manga corta, y sus brazos, antes marcados por quemaduras, estaban limpios, perfectamente limpios. ¿Lo ve? Ramón sonrió triunfante. «Está muy bien. Todos esos rumores, tan absurdos, ¿no, querida?» Lucía asintió mecánicamente, aún sin encontrar mi mirada. «¿Dónde está Mateo?», pregunté, sintiendo que mi estómago se hundía. «Con mi madre»,
respondió Ramón de inmediato. Le encanta pasar tiempo con su nieto. Lo entendí todo en ese momento. Ramón había escondido la evidencia, probablemente obligando a Lucía a usar algún maquillaje especial para cubrir las quemaduras, y estaba usando a Mateo como rehén emocional. Lucía jamás hablaría mientras su hijo estuviera bajo el control de la familia Vázquez. Me gustaría quedarme unos minutos a solas con mi hija, pedí mirando directamente a Ramón. Él dudó, claramente sin querer dejarnos solas, pero preocupado por las apariencias. 5 minutos, concedió finalmente. Tengo llamadas importantes que hacer. Cuando la puerta se cerró detrás de él, corrí hacia Lucía, tomando sus manos entre las mías. ¿Qué te hizo?, susurré con urgencia. ¿Dónde están las marcas? Lucía miró la puerta, aterrorizada, antes de responder en una voz casi inaudible. Maquillaje a prueba de agua. Si me lo quito o le cuento a alguien, dijo que nunca volveré a ver a Mateo. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Mija, no puedes seguir así. Él te va a matar un día. Prefiero morir a perder a mi hijo, respondió con una determinación que me asustó. En ese momento entendí que había subestimado tanto el amor de una madre, el de Lucía por Mateo, como la crueldad de Ramón. Él había encontrado el arma perfecta, el amor maternal, transformado en grilletes. Miré el reloj. Nuestro tiempo se estaba acabando. Escucha, susurré rápidamente. Las cosas van a cambiar. Confía en mí. Solo resiste un poco más. Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Ramón entró, su falsa sonrisa de vuelta en su lugar. El tiempo se acabó, señoras. Estoy seguro de que pueden continuar esta conversación en otra ocasión. Salí de la mansión con el corazón pesado y la mente hirviendo. En el portón noté el coche negro estacionado discretamente al otro lado de la calle. Una pequeña chispa de esperanza se encendió dentro de mí. La guerra aún no estaba perdida. Los días siguientes trajeron una avalancha de noticias. La investigación sobre Ramón se expandía como un incendio fuera de control, engullendo a otros miembros de la familia Vázquez, a funcionarios públicos, incluso a un juez federal. Documentos confidenciales se filtraban a la prensa, fotos de encuentros clandestinos aparecían en los periódicos, grabaciones de conversaciones comprometedoras circulaban en las redes sociales. Era como ver un imperio desmoronarse ladrillo a ladrillo. Mantuve mi rutina, abriendo la tienda cada mañana, tejiendo canastas por la tarde, cerrando al atardecer. Respondía con educado desinterés cuando los clientes mencionaban el escándalo Vázquez, como lo había bautizado la prensa. Pero cada nueva revelación era un pequeño triunfo para mí, una piedra removida de la prisión de Lucía. Miguel aparecía ocasionalmente, siempre discreto, siempre con nueva información. La matriarca de la familia está tratando de distanciarse, me contó en una de esas visitas. Ramón está cada vez más aislado. ¿Y Mateo?, pregunté, porque mi nieto seguía siendo la pieza central de este terrible juego de ajedrez. Todavía con su abuela paterna, respondió Miguel con un suspiro. Pero hay movimiento. Ella se da cuenta de que el barco se está hundiendo. Una semana después de mi visita a la mansión, Lucía apareció en la tienda. Estaba pálida, más delgada, pero había algo diferente en sus ojos, una chispa que no veía desde hacía mucho tiempo. «Mamá», llamó suavemente después de que el último cliente se fue. «Necesito mostrarte algo». Levantó lentamente la manga de su blusa, revelando las quemaduras, ya no escondidas por maquillaje, sino visibles en toda su horrible realidad. Algunas ya cicatrizando, otras aún recientes, todas contando la historia de años de abuso sistemático. «¿Por qué ahora?», pregunté, sintiendo tanto alivio como miedo. «Doña Pilar trajo a Mateo a verme ayer», explicó, refiriéndose a su suegra. «Estaba diferente. Dijo que la familia está preocupada por el comportamiento impulsivo de Ramón». Lucía soltó una risa amarga.
Después de todos estos años, ahora están preocupados. Sostuve sus manos. ¿Qué significa eso? Significa que se están alejando de él, mamá. El barco se está hundiendo y las ratas están saltando. Sus ojos se encontraron con los míos, determinados. Estoy lista para hablar. Esa misma tarde, Miguel trajo a una fiscal federal a mi tienda. Diana Ortiz era una mujer de unos 40 años, con ojos incisivos que no se le escapaba nada y una postura que transmitía autoridad sin esfuerzo. Escuchó el testimonio de Lucía en silencio, tomando notas ocasionales, su rostro permaneciendo profesional, pero vi cómo sus ojos se suavizaban cuando mi hija mostraba las cicatrices más severas. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó Diana, su voz controlada. Comenzó sutilmente, respondió Lucía, su voz más firme de lo que esperaba. Primero fueron insultos, luego empujones. La primera quemadura fue hace 2 años, cuando derramé café en su periódico sin querer. Él calentó una cuchara en la estufa y la presionó contra mi muñeca, diciendo que necesitaba aprender a ser más cuidadosa. Diana asintió, documentando cada palabra. ¿Y la más reciente? Lucía bajó el cuello de su blusa, revelando una marca rojiza en la clavícula. Hace 3 días, agua hirviendo. Dijo que no había preparado el té a la temperatura correcta. Vi a Diana tragar saliva, su profesionalismo momentáneamente perturbado. Señora Vázquez, necesitaremos un examen médico completo para documentar todas las lesiones. También necesitaremos testimonios anteriores, alguien que haya presenciado el abuso o visto las marcas antes. Yo las vi, dije de inmediato, muchas veces. La empleada también, añadió Lucía. Y el chofer. A Ramón no le importaba quién estuviera viendo cuando sucedía. Arrogancia, comentó Miguel desde su rincón. Típico. Creía que estaba por encima de la ley. Diana cerró su cuaderno de notas. Tenemos pruebas suficientes para una orden de arresto por el delito de violencia doméstica. Con eso y las acusaciones financieras, no saldrá pronto. ¿Y Mateo?, preguntó Lucía, el miedo regresando a su voz. Mi hijo. Con la evidencia que tenemos, conseguiremos una orden de custodia temporal para usted, aseguró Diana. Su familia puede intentar luchar, pero en las circunstancias actuales... No lucharán, interrumpió Miguel, con una leve sonrisa en los labios. Los Vázquez son ratas que dejan el barco que se hunde. Nadie va a arriesgar su propio cuello para ayudar a Ramón ahora. Esa noche, después de que todos se fueron, Lucía se sentó conmigo en el porche de mi pequeña casa. Mateo dormía adentro, exhausto después de un día de exámenes médicos y testimonios. ¿Cómo lo hiciste, mamá?, preguntó suavemente. ¿Cómo derribaste a un hombre como Ramón? Miré al cielo estrellado, sopesando mis palabras. No hice nada más de lo que cualquier madre haría, respondí finalmente. Protegí lo que es mío. Lucía me estudió por un largo momento. Luego asintió lentamente. No sé si me creyó, si sospechaba de la magnitud de mi implicación. Tal vez era mejor así. Algunas verdades son como cuchillos, hieren cuando se exponen. A la mañana siguiente, vimos por televisión el arresto de Ramón. Salió del tribunal entre policías federales, el rostro contorsionado en una máscara de odio y desesperación. Por un breve momento, miró directamente a la cámara, como si pudiera verme a través de ella. «Esto no ha terminado», gritó antes de ser empujado dentro de la patrulla. «¡No saben con quién están tratando!» Lucía tembló a mi lado, pero se mantuvo firme. Mateo, jugando con sus soldaditos en el piso de la sala, levantó la vista brevemente hacia la televisión. Luego volvió a su juego sin mostrar emoción. Los niños son sorprendentemente resilientes, pensé. Tal vez él podría crecer sin las sombras de su padre cerniéndose sobre él. Los días se convirtieron en semanas. El caso de Ramón se volvió un escándalo nacional, con nuevas revelaciones surgiendo a diario. Otros miembros de la familia Vázquez fueron implicados en sus esquemas. Antiguos aliados se volvieron contra él, ofreciendo testimonios a cambio de inmunidad.
El imperio que él y su familia habían construido se desmoronaba como un castillo de arena. Lucía y Mateo se quedaron conmigo. Lentamente vi a mi hija regresar. No la misma de antes, porque algunas heridas nunca sanan por completo, pero una versión más fuerte, más resiliente. Volvió a dar clases, ahora en una escuela cerca de mi tienda. Mateo hizo nuevos amigos, su risa resonando por la casa que por tanto tiempo solo conoció el silencio de mi soledad. Miguel aparecía ocasionalmente, siempre discreto. Nunca hablábamos de lo que habíamos hecho, de las líneas que habíamos cruzado. Algunas verdades es mejor dejarlas en las sombras. Una tarde de domingo, mientras Lucía y Mateo visitaban el mercado, Diana Ortiz apareció en mi tienda. No vestía su traje formal. Estaba en jeans y camiseta, su cabello suelto en lugar del habitual moño estricto. «Señora Carmen», saludó formalmente. «¿Podemos hablar?». Le ofrecí café, que aceptó con una sonrisa. Nos sentamos en la pequeña sala trasera, el aroma a canela y café llenando el aire. «El juicio de Ramón comienza en 2 semanas», informó. «Con la evidencia que tenemos, enfrentará una pena severa, tanto por los crímenes financieros como por la violencia doméstica». Asentí, esperando. Había algo más en su visita, podía sentirlo. «Curioso cómo todo se desencadenó», continuó, sus ojos estudiándome. «Todas las pruebas surgiendo simultáneamente, los testimonios, los documentos filtrados, casi como si alguien estuviera orquestando todo». Mantuve mi expresión neutral, revolviendo mi café lentamente. «La justicia tiene sus propios caminos, ¿no es así?». Diana sonrió ligeramente. «Sí, los tiene». Tomó un sorbo de café antes de continuar. «Sabe, en la Facultad de Derecho, mi profesor decía que hay 2 tipos de justicia, la de los tribunales y la de la calle. La primera es lenta, imperfecta, a veces falla. La segunda es rápida, eficiente, pero peligrosa». «¿Y cuál prefiere usted?», pregunté. «Depende del día», respondió con una sinceridad sorprendente. Luego, colocando la taza sobre la mesa, añadió: «Algunas personas no merecían el poder que tenían. Ramón Vázquez es una de ellas». Nos quedamos en silencio por un momento, un entendimiento no verbalizado flotando entre nosotras. «¿Qué pasó con su familia?», pregunté finalmente. «La madre regresó a España. Los hermanos están tratando de salvar lo que pueden de los negocios, distanciándose de él». Diana dudó. Luego continuó: «La parte interesante es que nadie está realmente luchando por él. Es como si todos supieran que se merece lo que le está pasando». Cuando Diana se fue, me quedé sentada sola, contemplando el torbellino de los últimos meses. Había desatado fuerzas que apenas comprendía, puesto en movimiento engranajes que ahora giraban por su cuenta. Había cruzado líneas que nunca imaginé cruzar. Pero cuando Lucía y Mateo regresaron del mercado, ella riéndose de algo que el niño había dicho, su rostro libre de ese miedo constante que por tanto tiempo la había acompañado, supe que lo haría todo de nuevo, sin dudarlo. El juicio de Ramón duró menos de lo que esperábamos. La evidencia era abrumadora, los testimonios devastadores. Lucía habló por casi 2 horas, su voz ganando fuerza a medida que describía los años de abuso. Mostró cada cicatriz, explicó cada quemadura. Cuando terminó, hubo un silencio sepulcral en la sala del tribunal. Yo testifiqué después de ella, contando lo que había visto, cómo había intentado ayudar. No mencioné a Miguel, ni las medidas que tomamos. Algunas verdades permanecen enterradas. La empleada de la casa también testificó, describiendo cómo encontraba a Lucía llorando en el baño, aplicándose hielo en quemaduras recientes. El chofer relató los arranques de furia de Ramón, las amenazas que hacía abiertamente. Y luego, sorprendentemente, la propia madre de Ramón, doña Pilar, apareció para testificar. Entró a la sala del tribunal con una dignidad silenciosa, evitando mirar a su hijo. «Señora Vázquez», comenzó el fiscal, «¿estaba usted al tanto de los abusos que su hijo infligía a su esposa?».
Doña Pilar mantuvo la mirada fija al frente, las manos cruzadas sobre su regazo. Sí, respondió simplemente. Un murmullo recorrió la sala. ¿Y usted no hizo nada para impedirlo? Cerró los ojos brevemente. Mi marido también era un hombre difícil. En nuestra familia, las mujeres aprenden a no cuestionar. Luego, volteándose hacia Lucía por primera vez, añadió: Lo siento mucho, hija mía, te fallé. Vi a Lucía llevarse la mano a la boca, conmocionada por esta confesión inesperada. Ramón, sentado con sus abogados, parecía haber envejecido 10 años. Su rostro, antes arrogante, ahora mostraba profundas líneas de desesperación. Cuando el juez pronunció la sentencia, 18 años por violencia doméstica, más 12 por los crímenes financieros, Ramón no mostró emoción. Solo me miró a mí, una mirada larga y calculada que me estremeció hasta los huesos. Esto no ha terminado, murmuró mientras los guardias se lo llevaban. No era una amenaza vacía, era una promesa. Esa noche celebramos en silencio en casa. No era una victoria para ser celebrada con champán y risas, sino con el silencio respetuoso de los sobrevivientes. Mateo se durmió temprano, exhausto por la tensión del día. Lucía y yo nos quedamos en el porche, observando las estrellas. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó suavemente. Ahora vivimos, respondí. Un día a la vez. Lucía apoyó su cabeza en mi hombro, como hacía cuando era niña. Tengo miedo, mamá. Miedo de que encuentre una manera de lastimarnos, incluso desde la prisión. Yo también tenía ese miedo, aunque no lo admitiría. La familia Vázquez podía estar debilitada, pero aún tenía conexiones, dinero, influencia. Y Ramón tenía tiempo, mucho tiempo para planear, para cultivar su odio, para soñar con la venganza. No dejaré que las lastime de nuevo, prometí, sabiendo que era una promesa que tal vez no podría cumplir. Nunca más. 3 meses después del juicio, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Lucía daba clases a tiempo completo, Mateo se adaptaba bien a la nueva escuela y yo seguía con mi tienda de artesanías. Raramente hablábamos de Ramón o de lo que habíamos pasado. Era como si intentáramos borrar ese capítulo de nuestras vidas. Entonces, un miércoles común, Miguel apareció en la tienda. Su rostro estaba más grave de lo habitual, los ojos sombríos. Hubo un intento de fuga, informó sin preámbulos. Ramón y otros 2 prisioneros. Los guardias los interceptaron a tiempo. Sentí que mi corazón se detenía por un instante. ¿Estaba viniendo para acá? ¿Para nosotros? Miguel asintió lentamente. Encontraron mapas, notas. Había planeado todo cuidadosamente. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mis manos temblando ligeramente. Fue transferido a una prisión de máxima seguridad en otro estado, respondió Miguel. Pero eso no significa que estemos a salvo. Aún tiene contactos, gente que le debe favores. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el porche hasta el amanecer, observando las sombras, imaginando asesinos en cada ruido de la noche. La venganza de Ramón se cernía sobre nosotras como una tormenta distante, pero inevitable. Fue Lucía quien propuso la solución, una semana después. «Vámonos», dijo durante el desayuno. «Dejar Morelia, empezar de nuevo en otro lugar». La miré sorprendida. «¿Abandonar todo? ¿La tienda, tu escuela, los amigos de Mateo?» Lucía asintió, sus ojos mostrando una determinación que me recordó dolorosamente a mí misma. «Es la única manera de ser realmente libres de él, mamá. Mientras estemos aquí, siempre seremos las víctimas de Ramón Vázquez, la familia que derribó a los poderosos Vázquez. En otro lugar, podemos ser solo nosotros mismos». Consideré sus palabras, sintiendo el peso de la decisión. Morelia era mi hogar desde hacía más de 4 décadas. Mi marido estaba enterrado aquí. Mis recuerdos, buenos y malos, estaban impregnados en estas calles de adoquines, en estas paredes coloniales. Pero luego miré a Mateo, dibujando tranquilamente en la mesa de la cocina, y a las cicatrices en los brazos de Lucía, marcas que nunca desaparecerían por completo.
¿Qué era un lugar comparado con su seguridad? ¿A dónde iríamos?, pregunté finalmente. Lucía sonrió, la primera sonrisa verdaderamente libre que vi en su rostro en años. Estaba pensando en Mérida, clima cálido, cerca de la playa, buenas escuelas para Mateo, y lejos, muy lejos de aquí. Miguel nos ayudó con los preparativos. Nuevos documentos, una casa modesta en un barrio tranquilo de Mérida, transferencias bancarias discretas. Diana Ortiz, sorprendentemente, también ofreció ayuda, asegurándose de que nuestro paradero permaneciera confidencial en los registros oficiales. Le vendí la tienda a una joven artesana, una chica amable con ojos brillantes y manos hábiles que me recordaba a mí misma hace décadas. Empaqué solo lo esencial: algunas prendas, fotografías familiares, los instrumentos de tejido que heredé de mi madre. La víspera de nuestra partida, hice una última visita al cementerio. Me arrodillé ante la tumba simple de mi marido, trazando las letras desgastadas de su nombre. «Nos vamos, amor», susurré a la piedra fría. «Protegí a nuestra hija, como tú lo habrías hecho. Pero ahora necesitamos un nuevo comienzo». Sentí lágrimas calientes rodando por mis mejillas. No hubo respuesta, solo el suave susurro de las hojas en los árboles de arriba. Pero de alguna manera, sentí paz. Sentí que él lo entendería. Dejamos Morelia antes del amanecer, en un coche alquilado con vidrios oscuros. Miguel nos acompañó hasta el aeropuerto, su rostro impasible como siempre. «Salvaste nuestras vidas», le dije antes de que abordáramos. «Nunca lo olvidaré». Él solo asintió, apretando mi mano brevemente. «Tú hiciste lo imposible, Carmen. Derribaste un imperio con nada más que determinación». Miré a Lucía y a Mateo, esperando en la fila de embarque. «No fue determinación», corregí suavemente. «Fue amor». El vuelo a Mérida fue tranquilo. Las nubes debajo de nosotros parecían tan sólidas como el suelo que habíamos dejado atrás. Mateo dormía en el asiento del medio, su cabeza apoyada en el brazo de Lucía. «¿Crees que nos encontrará?», preguntó Lucía en voz baja, su miedo aún presente a pesar de todo. Tomé su mano, notando cómo las cicatrices comenzaban a aclararse. «No», respondí con una confianza que no sentía del todo. Este capítulo ha terminado. Pero incluso mientras decía esas palabras, sentí un escalofrío en la espalda. Ramón no era un hombre que olvidara. Su odio no disminuiría con el tiempo, solo se profundizaría como una herida infectada. 30 años en una prisión le darían tiempo de sobra para planear, para esperar. Miré por la ventana del avión, viendo a Michoacán desaparecer bajo las nubes. Dejamos atrás no solo un lugar, sino una versión de nosotras mismas. La mujer que se subió a ese avión ya no era solo Carmen, la artesana. Era Carmen, la mujer que había desafiado un imperio por amor a su hija. Carmen, que había aprendido que la justicia a veces llega por caminos inesperados, y si un día Ramón nos encontraba, no encontraría a las mismas mujeres asustadas. Encontraría a sobrevivientes, forjadas en el fuego de su propia crueldad. Mérida nos recibió con un calor húmedo y abrasador, tan diferente del clima templado de Morelia. Nuestra casa estaba en un barrio colorido, las fachadas pintadas en tonos vibrantes de azul, rosa y amarillo. Las calles eran arboladas, la gente sonreía, el aire cargado con el aroma de flores tropicales y comida callejera. Lucía encontró trabajo en una escuela bilingüe, donde su experiencia y educación fueron valoradas. Mateo se adaptó con la facilidad típica de los niños, pronto haciendo amigos entre los vecinos. Y yo empecé de nuevo. Monté un pequeño taller en la parte trasera de la casa, donde continué tejiendo canastas y bordando servilletas. Al principio, solo vendía a vecinos y amigos de Lucía. Luego, una tienda en el centro turístico comenzó a comprar mis piezas con regularidad. Pronto, los turistas americanos y europeos descubrieron mi trabajo, encantados con lo que llamaban auténtica artesanía yucateca, aunque mis diseños todavía llevaban la influencia de Michoacán. Los meses se convirtieron en años.
Las cicatrices de Lucía se aclararon hasta convertirse en solo líneas pálidas en su piel bronceada por el sol de Yucatán. Mateo creció, convirtiéndose en un adolescente alto y pensativo, con talento para el dibujo. Nuestras vidas encontraron un ritmo, una paz que jamás imaginé posible después de todo lo que habíamos pasado. Ocasionalmente, noticias de Morelia llegaban a nosotras. Miguel llamaba de vez en cuando, siempre de números diferentes, siempre con conversaciones breves y codificadas. Diana Ortiz nos enviaba tarjetas de Navidad con mensajes genéricos, pero que nos reafirmaban que estábamos a salvo, olvidadas. Ramón permanecía en la prisión, su imperio desmantelado, su familia dispersa. La justicia había prevalecido, o eso pensábamos. Fue un jueves común cuando nuestra paz se vio alterada. Yo estaba en el porche, tejiendo un nuevo diseño en una canasta, cuando noté el coche, negro, vidrios oscuros, estacionado al otro lado de la calle. Podría ser una coincidencia. Mérida estaba llena de turistas ricos con coches de alquiler. Pero algo en la manera en que permanecía allí, inmóvil, despertó un escalofrío de memoria. Observé el coche durante toda la tarde. No se movió. Nadie entró ni salió. Cuando Lucía llegó del trabajo, con Mateo justo detrás cargando su mochila de la escuela, le mencioné casualmente sobre el vehículo. Ella se congeló, siguiendo mi mirada. «¿Cuánto tiempo lleva ahí?», preguntó, su voz baja para que Mateo no escuchara. «Desde el mediodía, por lo menos». Lucía respiró hondo, forzando una sonrisa. «Probablemente no es nada. Turistas, tal vez». Pero esa noche revisó las cerraduras 3 veces antes de dormir. Yo me quedé despierta hasta tarde, sentada cerca de la ventana delantera, observando. El coche todavía estaba allí cuando finalmente sucumbí al sueño. A la mañana siguiente había desaparecido. Sentí un alivio momentáneo, seguido de una ola de paranoia. ¿A dónde había ido? ¿Por qué? ¿Quién nos estaba observando? Llamé a Miguel ese mismo día, usando el número de emergencia que él nos había dado años atrás. ¿Un coche negro?, repitió, su voz tensa incluso a través de la conexión telefónica precaria. ¿Estás segura? Absolutamente, respondí, sintiendo que el miedo familiar regresaba. Es él, ¿verdad? Ramón encontró una manera. Miguel se quedó en silencio por un momento. Todavía está en prisión, dijo finalmente. Revisamos regularmente, pero... ¿Pero? Su madre, doña Pilar, falleció hace 2 meses. En el testamento le dejó todo a un sobrino, Alfonso Vázquez, un primo de Ramón que siempre le fue leal. Sentí que mi sangre se helaba. ¿Y él podría estar buscándonos? Es posible, admitió Miguel. Voy a investigar. Mientras tanto, estén atentas. Cualquier movimiento sospechoso, avísenme de inmediato. En los días siguientes, el coche negro apareció de nuevo, siempre a la distancia, siempre solo observando. Nunca pudimos ver quién estaba dentro. Comencé a acompañar a Lucía y Mateo a todos lados, a la escuela, al trabajo, al mercado. Mis ojos constantemente revisando sobre mis hombros, buscando el vehículo que se había convertido en símbolo de nuestro miedo. Fue Mateo quien finalmente lo vio, al conductor. Estábamos regresando del mercado cuando el niño, ahora de 13 años, se detuvo abruptamente. «Ese hombre nos está siguiendo», dijo, señalando discretamente a un hombre de mediana edad parado cerca de un puesto de frutas. Estaba en mi escuela ayer y en el restaurante donde almorzamos hoy. Miré en la dirección indicada y sentí que mi corazón fallaba. El hombre era alto, delgado, con cabello canoso bien cuidado. Llevaba ropa cara, gafas oscuras y tenía algo familiar en su porte, la misma arrogancia que Ramón llevaba, la misma manera de posicionarse como si el mundo le perteneciera. «Vámonos a casa», susurré, tirando de Mateo y Lucía. «Ahora». Esa noche tomamos una decisión. No podíamos seguir huyendo para siempre, viviendo con miedo, mirando sobre nuestros hombros.
Si Alfonso Vázquez nos había encontrado, otros también podrían. La sombra de Ramón nos seguiría eternamente, a menos que lo enfrentemos, concluyó Lucía, su voz sorprendentemente firme. De una vez por todas. Miguel llegó 2 días después, trayendo consigo a Diana Ortiz. Se hospedaron en un hotel cercano, nunca visitando nuestra casa directamente para no atraer la atención. Nos encontrábamos en cafés diferentes, parques, tiendas, siempre en movimiento, siempre vigilantes. Alfonso Vázquez llegó a Mérida hace 3 semanas, confirmó Miguel. Ha estado visitando a Ramón en la prisión regularmente en el último año. Sabemos que las está buscando, pero no sabemos exactamente qué pretende. Y no podemos simplemente arrestarlo por estar en la misma ciudad que ustedes, añadió Diana con frustración. No ha hecho nada ilegal. Aún, completó Lucía sombríamente. Fue entonces que formamos nuestro plan. No huiríamos de nuevo. Esta vez prepararíamos una trampa. Si Alfonso quería llegar a nosotras, le dejaríamos un camino abierto, pero en nuestras condiciones, en nuestro territorio. Diana organizó una vigilancia policial discreta. Miguel contrató a guardias de seguridad privados para monitorear nuestra casa y los lugares que frecuentábamos, y yo decidí hacer algo que nunca imaginé hacer. Compré un pequeño revólver. Miguel me enseñó a usarlo en un campo aislado en las afueras de la ciudad. Mis manos temblaban con cada disparo, el retroceso del arma enviando ondas de dolor por mis brazos envejecidos. Pero seguí practicando, día tras día, hasta que el peso del metal se volvió familiar, hasta que pude acertar al objetivo consistentemente. Espero no necesitarlo nunca, comenté mientras limpiábamos las armas después de una sesión. Miguel me miró con sus ojos sabios y cansados. Yo también, Carmen, pero en este mundo, a veces la mejor defensa es estar preparado para lo peor. 2 semanas después, Alfonso hizo su movimiento. Era domingo por la mañana. Lucía y Mateo habían salido para la misa. Parte del plan, dejarme sola en casa como carnada. Yo estaba en la cocina, preparando café, cuando escuché el sonido distintivo de alguien forzando la puerta trasera. Mi corazón se aceleró, pero mis manos permanecieron firmes. Lentamente, tomé el revólver escondido en el cajón de la cocina. El peso del metal era reconfortante, real. Me coloqué contra la pared, respirando profundamente para calmar mis nervios. La puerta se abrió. Pasos silenciosos cruzaron la pequeña lavandería. Luego él apareció, Alfonso Vázquez, aún más imponente de cerca. Alto, elegante, con la misma mirada de superioridad que toda la familia Vázquez parecía poseer como herencia. Señora Carmen, saludó con falsa cordialidad, como si fuera un invitado esperado. Por fin nos encontramos. Mantuve el arma apuntada hacia él, mi voz más tranquila de lo que esperaba. ¿Qué quieres, Alfonso? Él sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo conversar. Ramón le manda saludos. Su primo está en la prisión donde pertenece, respondí, y es allí donde se quedará por los próximos 30 años. Alfonso caminó casualmente por la cocina, examinando los portarretratos en la pared como si estuviera en un museo. ¿Sabe lo que Ramón me dijo? Que usted es la verdadera arquitecta de su caída. No Lucía, no los fiscales, usted. Se volteó hacia mí, sus ojos fríos. Una simple vendedora de artesanías que derribó el imperio Vázquez. ¿Qué quieres? Repetí, mi dedo firme en el gatillo. Justicia, respondió simplemente. Ojo por ojo. Usted destruyó su vida, así que él me envió a destruir la suya. Fue en ese momento que noté el brillo metálico en su mano. Un cuchillo, largo y afilado. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. No vas a lastimar a mi familia, declaré, mi voz sin dejar lugar a dudas. Alfonso se rió, un sonido frío y calculado. No pretendo lastimar a nadie, Carmen, solo llevarle un mensaje de vuelta a Ramón. Dio un paso adelante, el cuchillo reflejando la luz de la mañana, que su venganza ha sido consumada. En ese momento escuché sirenas a lo lejos.
la señal de que Miguel y Diana habían detectado la invasión, de que la ayuda estaba en camino. Pero Alfonso también la escuchó. Su rostro se contorsionó de furia. «Usted planeó esto», siseó, avanzando hacia mí. No dudé. El entrenamiento de Miguel tomó el control, mi cuerpo actuando por instinto. 2 disparos, no para matar, sino para inmovilizar. El primero le dio en el hombro, el segundo en la pierna. Alfonso cayó, el cuchillo tintineando en el piso de baldosas. La policía llegó minutos después, seguida por Miguel y Diana. Mientras los paramédicos atendían a Alfonso, yo permanecí sentada en el porche, el revólver ahora seguro en las manos de Miguel. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, la adrenalina finalmente disipándose. «Se acabó», dijo Diana, sentándose a mi lado. «De verdad, esta vez». «¿Cómo puedes estar segura?», pregunté, mi voz débil. «Porque encontramos evidencia en el hotel de Alfonso, cartas de Ramón, detallando todo el plan». No solo quería asustarlas, quería eliminar a los testigos que lo pusieron en prisión. Diana colocó su mano en mi hombro. «Con esto, Ramón enfrentará nuevas acusaciones. Conspiración para asesinato. Su sentencia será extendida, probablemente para el resto de su vida». Cuando Lucía y Mateo regresaron, encontraron la casa rodeada de patrullas policiales y una ambulancia. Lucía corrió hacia mí, el pánico en sus ojos. «Estoy bien», aseguré, abrazándola con fuerza. «Todos estamos bien ahora». Esa noche, después de que todos se fueron, la policía, los paramédicos, Miguel y Diana, me senté en el porche con Lucía y Mateo. El cielo de Mérida estaba despejado, salpicado de estrellas que parecían infinitamente más brillantes después de todo lo que habíamos pasado. «Pudiste haber muerto hoy», dijo Lucía suavemente, sosteniendo mi mano. Sus cicatrices se rozaron contra mi piel arrugada, marcas de batallas diferentes, pero ambas testigos de nuestra supervivencia. «Pero no morí», respondí simplemente, «y ahora él nunca más nos alcanzará». Mateo, que se había mantenido inusualmente callado desde que regresó a casa y descubrió lo que había sucedido, finalmente habló. «¿Le disparaste, abuela? ¿De verdad?» Miré a mi nieto, ahora casi un hombre, pero aún con esa inocencia en la mirada que tanto había luchado por preservar. «Sí», respondí honestamente, «para proteger a nuestra familia». Él asintió lentamente, absorbiendo esta nueva verdad sobre su abuela de 60 y tantos años. No solo una tejedora de canastas, sino una mujer capaz de enfrentar el mal cuando era necesario. «Eres valiente», dijo finalmente. Sonreí, acariciando su cabello como lo hacía cuando era pequeño. «No, mijo, solo una madre, solo una abuela». En los días que siguieron, nuestra historia fue brevemente noticia. Primero a nivel local, luego nacionalmente cuando se estableció la conexión con el caso Vázquez. Periodistas aparecieron en nuestra puerta, queriendo detalles, queriendo transformar nuestro dolor en titulares. Rechazamos todas las entrevistas, todos los invitados a programas de televisión. Nuestra historia era nuestra, no un espectáculo para el consumo público. Diana se aseguró de que los procesos legales fueran discretos. Alfonso fue acusado de intento de homicidio, posesión ilegal de arma y conspiración. Las cartas encontradas en su habitación de hotel sirvieron como evidencia no solo contra él, sino también contra Ramón, quien recibió nuevas acusaciones de conspiración para asesinato directamente desde su celda en la prisión. «Nunca más verá la luz del día como un hombre libre», me aseguró Miguel en su última visita antes de regresar a Morelia. «Ahora puedes descansar, Carmen». Descansar. Una palabra tan simple, pero que llevaba el peso de años de vigilancia, de miedo, de mirar constantemente sobre los hombros. ¿Podría ser verdad? ¿Que finalmente éramos libres? 6 meses después del incidente con Alfonso, nuestra vida había encontrado un nuevo ritmo. Lucía recibió un ascenso en la escuela, convirtiéndose en coordinadora pedagógica. Mateo, inspirado tal vez por los eventos recientes, decidió que quería estudiar Derecho cuando terminara la preparatoria.
para ayudar a personas como nosotros, abuela, explicó con la simplicidad directa de la juventud. En cuanto a mí, abrí una pequeña tienda en el centro histórico de Mérida, no solo para vender mis artesanías, sino para enseñar. 2 veces por semana ofrecía clases de tejido a mujeres locales, muchas de ellas provenientes de situaciones de vulnerabilidad. No se trataba solo de canastas y bordados, se trataba de independencia, de crear con las propias manos, de transformar el dolor en belleza. En una de esas clases, una joven llegó con el rostro marcado por moretones mal disimulados bajo maquillaje espeso. Sus manos temblaban mientras intentaba aprender los primeros puntos de bordado. Reconocí en ella el mismo miedo que había visto en los ojos de Lucía años atrás. Después de la clase, le ofrecí un café en el pequeño espacio en la parte trasera de la tienda. Ella aceptó vacilante, sus ojos revisando constantemente el reloj, la señal de alguien con miedo de llegar tarde, de provocar la ira de un agresor. «Mi nombre es Carmen», dije suavemente, sirviendo el café en tazas de cerámica de colores. «Y puedo ayudar si quieres». Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Ayudar con qué?» «Con cualquier cosa que necesites», respondí, indicando discretamente los moretones en su rostro. A veces necesitamos algo más que solo aprender a bordar. La joven, Gabriela era su nombre, se echó a llorar. Me contó sobre su marido violento, sobre el miedo constante, sobre la vergüenza que le impedía buscar ayuda. «¿Crees que no hay salida?», dije, no como una pregunta, sino como una constatación. «Que él es demasiado poderoso, que nadie te creerá, que estás sola». Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Yo también lo pensaba una vez», continué, levantando las mangas para mostrar mis propias cicatrices, no de quemaduras como las de Lucía, sino marcas de mi propia batalla con Alfonso. «Pero no estamos solas, Gabriela, nunca estamos realmente solas». Esa misma tarde, llamé a Diana, quien ahora trabajaba en una organización de defensa de los derechos de las mujeres. Al día siguiente, Gabriela tenía un lugar seguro para quedarse, asesoramiento legal y el primer destello de esperanza en años. Así nació el Santuario de las Tejedoras. No oficialmente, no como una organización formal, sino como una red silenciosa de mujeres ayudando a otras mujeres. Mi tienda se convirtió en más que un negocio. Se convirtió en un refugio, un lugar donde las mujeres marcadas por la violencia podían encontrar no solo seguridad momentánea, sino un camino hacia la libertad. Lucía se unió a mí en este trabajo, ofreciendo asesoramiento psicológico después de completar un curso de especialización. Mateo, incluso siendo joven, ayudaba con cuestiones técnicas, creando un sitio web discreto, sistemas de comunicación seguros, identificando recursos legales. Miguel y Diana seguían siendo aliados distantes, pero presentes cuando era necesario. Un ciclo se había cerrado. El dolor que habíamos vivido se había transformado en propósito, en sanación no solo para nosotras, sino para otras. En una noche particularmente calurosa, 3 años después del incidente con Alfonso, Lucía y yo estábamos sentadas en el porche, observando el cielo. Mateo estaba dentro de la casa, estudiando para los exámenes finales de la preparatoria. ¿Alguna vez te imaginaste cómo habría sido nuestra vida si nunca me hubiera casado con Ramón?, preguntó Lucía suavemente. Consideré la pregunta, balanceándome suavemente en la vieja mecedora. Más tranquila, sin duda, menos dolor, menos cicatrices. Pero también sin Mateo, añadió, sin el santuario, sin todas las mujeres a las que ayudamos. Miré a mi hija, ya no la joven asustada de años atrás, sino una mujer fuerte, segura, con propósito. Las cicatrices en sus brazos se habían aclarado hasta casi desaparecer, aunque ambas sabíamos que permanecerían para siempre, invisibles excepto bajo la luz correcta. No elegimos las heridas que recibimos, respondí finalmente. Pero podemos elegir qué hacemos con ellas después. Lucía asintió, reposando la cabeza en mi hombro como hacía cuando era niña. ¿Sabes lo que pienso a veces, mamá?
que tal vez la verdadera justicia no fue cuando lo arrestaron o cuando le disparamos a Alfonso. ¿No? No. La verdadera justicia es esto: estar aquí, viviendo bien, ayudando a otras, transformando lo que él quería que fuera nuestra destrucción en fuerza para otras mujeres. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Durante tantos años pensé en la justicia como un castigo. Ramón en la prisión, Alfonso neutralizado. Pero Lucía tenía razón. La verdadera justicia era más profunda, más duradera. Era la transformación del dolor en propósito, del miedo en valentía, del silencio en voz. Esa noche, cuando finalmente me retiré, me detuve frente al espejo de la habitación. El rostro que me miraba era el de una mujer de casi 70 años. Cabello completamente canoso, líneas profundas alrededor de los ojos y la boca, manos nudillos de décadas tejiendo canastas. Pero también el rostro de una guerrera, de una sobreviviente, de una mujer que había enfrentado lo peor que la vida podía ofrecer y había emergido entera. Ya no solo Carmen, la artesana, ahora Carmen, la protectora, Carmen, la justiciera. El revólver que había usado contra Alfonso permanecía guardado en una caja de madera en el fondo del armario. No lo había tocado en años y esperaba no necesitarlo nunca más. Pero su presencia era un recordatorio de que la justicia a veces requiere más que leyes y tribunales, de que el amor de una madre puede ser la fuerza más poderosa y peligrosa que existe. A la mañana siguiente recibí una llamada de Diana. Ramón está muerto, informó sin preámbulos. Suicidio en la prisión, aparentemente. Sentí una ola de emociones complejas, no alegría, no exactamente alivio, tal vez solo la sensación de un círculo que finalmente se cerraba. ¿Cómo?, pregunté simplemente. Se ahorcó con las sábanas, dejó una carta. Diana dudó. La mencionó a usted, Carmen. Dijo que usted ganó. Después de colgar, me quedé un largo tiempo sentada en el patio, observando a los colibríes en las flores de hibisco. La noticia de la muerte de Ramón debería haber traído un alivio completo, un cierre. Pero en su lugar, solo sentí una quietud reflexiva, como el silencio después de una tormenta devastadora. No se lo conté de inmediato a Lucía. Dejé que tuviera un día más de paz sin pensar en Ramón. Esa noche, cuando finalmente compartí la noticia, su reacción fue similar a la mía. No alegría, no tristeza, solo aceptación silenciosa. Es extraño, comentó mientras preparábamos la cena juntas. Una parte de mí siempre lo imaginó vivo, planeando, esperando, como si fuera inmortal. Hombres como él parecen más grandes que la vida, respondí, cortando vegetales con movimientos precisos. Especialmente cuando nos lastiman, les damos poder sobre nosotros, en nuestras mentes. ¿Y ahora? Me detuve mirando a mi hija. Ahora es solo un hombre que vivió mal y murió solo, nada más. 2 semanas después, recibí un paquete por correo. Sin remitente, solo mi nombre y dirección en una caligrafía desconocida. Dentro, encontré solo 2 artículos: una copia de la carta de suicidio de Ramón y una fotografía antigua de Lucía, Mateo y yo, tomada en Morelia años antes de nuestra huida. La carta era breve, escrita en una caligrafía nerviosa e irregular. Carmen, usted ganó. Me quitó todo. Mi libertad, mi familia, mi nombre. No me queda nada que perder. Pero sepa esto, incluso en la muerte, no la dejaré en paz. El miedo vivirá con usted, el miedo de que nunca estará realmente segura, de que mi sombra siempre la seguirá. Ramón Vázquez. Miré fijamente esas palabras de odio, la fotografía que de alguna manera había obtenido, su último intento de alcanzarnos, de asustarnos, incluso desde la tumba. Entonces hice algo que me sorprendió a mí misma. Me reí, una risa verdadera, liberadora, porque finalmente entendí. Ramón nunca había comprendido el verdadero poder que poseíamos. Él pensaba que el miedo era nuestra debilidad,
cuando en realidad se había convertido en nuestra fuerza. Quemé la carta y la foto en el patio, observando las llamas consumir las últimas palabras de un hombre que una vez pensó que era intocable. Mientras el humo subía hacia el cielo azul de Yucatán, sentí que los últimos vestigios de miedo se disipaban. Esa noche abrí la caja donde guardaba el revólver. Lo examiné una última vez, sintiendo su peso, recordando el momento en que había cumplido su propósito. Luego lo desarmé metódicamente, como Miguel me había enseñado, separando cada pieza. Al día siguiente, llevé las piezas a diferentes lugares de la ciudad, desechándolas una a una. Ya no necesitaría esa arma. La batalla había terminado. El santuario de las tejedoras siguió creciendo. Más mujeres venían, aprendían, sanaban, seguían adelante. Algunas regresaban para ayudar a otras, creando una cadena de fuerza y solidaridad que se expandía más allá de Mérida, más allá de Yucatán. Lucía finalmente conoció a Carlos, un profesor de literatura en la misma escuela donde trabajaba. Un hombre amable, paciente, que comprendía su pasado sin permitir que definiera su futuro juntos. Mateo lo aceptó lenta, cautelosamente, pero con el tiempo se desarrolló un afecto genuino entre ellos. En cuanto a mí, encontré una paz que nunca imaginé posible. No era la paz de la inocencia. Esa se había quemado junto con el brazo de mi hija años atrás. Era la paz de los sobrevivientes, de los guerreros que regresan de la batalla, marcados pero victoriosos. En mi cumpleaños número 70, Lucía y Mateo organizaron una pequeña celebración en el patio de nuestra casa. Invitamos a las mujeres del santuario. Miguel y Diana vinieron de lejos para la ocasión, e incluso Carlos preparó un pastel especial. Mientras observaba a esas personas reunidas, algunas aún con marcas visibles de sus propios infiernos personales, otras con cicatrices invisibles pero igualmente profundas, sentí una gratitud abrumadora. «Un brindis», anunció Lucía levantando su copa. «Por mi madre, Carmen, quien me enseñó que la justicia a veces llega por caminos inesperados y que el amor puede ser la fuerza más revolucionaria que existe». Mientras todos levantaban sus copas, mis ojos se encontraron con los de Mateo, ahora un joven a punto de comenzar la Universidad de Derecho. Sonrió, una sonrisa que me recordó dolorosamente al niño que una vez dibujó a su madre con manchas moradas en los brazos, que no incluyó a su padre en su dibujo de la familia. «Por la justicia», añadió suavemente, «y por las mujeres que luchan por ella, incluso cuando todo el mundo dice que es imposible». El sol se ponía sobre Mérida, bañando nuestro pequeño jardín en tonos dorados. La cicatriz en mi brazo, recuerdo de la lucha contra Alfonso, brillaba plateada a la luz del atardecer. Las cicatrices de Lucía, casi invisibles ahora, contaban una historia que ella compartía con otras mujeres cuando era necesario. Cicatrices, marcas de batallas, de supervivencia, de transformación. Ya no fuentes de vergüenza, sino medallas de honor. Testigos silenciosos de una verdad que Ramón nunca comprendió, que a veces la persona más peligrosa del mundo es una madre protegiendo a su familia, y que la verdadera justicia no viene de tribunales o prisiones, sino de la negativa a permitir que la crueldad de un hombre defina el futuro de una familia entera. Que la justicia, a veces, tiene el rostro de una anciana que teje canastas y enseña a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Si este video te tocó el corazón, suscríbete al canal y considera unirte como miembro para que podamos seguir compartiendo historias increíbles. Solo tienes que hacer clic en el enlace del comentario fijado a continuación. Juntos, podemos romper el ciclo de silencio que protege a los agresores y aísla a las víctimas. Gracias por escucharme. La fuerza está en cada una de nosotras. A veces, solo necesitamos una mano extendida para recordárnoslo.